So we've covered quite a lot of ground already today. Maybe see if you have any questions you would like to raise about anything we've done. Así que hemos tocado mucho terreno hoy, así que si hay algún tipo de pregunta que os haya surgido, pues quizás sea el momento de hacerla. Si pueden ser dos. Una es la visión que nos ha presentado aquí en el curso. One is the vision that you have presented here in the course. Bueno, yo por ejemplo me encuentro mucho más tranquilo en el samsara, donde existe la dualidad, lo bueno, lo malo, el camino medio. I feel more calm here in samsara, where there is good and bad, and where is the middle way. Pero siempre que entro en el concepto de la vacuidad, el problema es que no tengo donde agarrarme. But when the concept of emptiness arises, the problem is that I don't have anything to grab. La existencia en el pensamiento de la vacuidad. The thought of emptiness. Bueno, queda un poco complejo, es decir, cómo se puede habitar, o sea, salir de un pensamiento de samsárico, de dualidad, y entrar dentro de la vacuidad así sin anestesia. How can you get out of a dualistic, samsaric thought and get into emptiness without anesthesia? Oh. Well, maybe let's not use the word emptiness then. Vamos entonces a no utilizar la palabra vacuidad. Let's say openness. Vamos a utilizar la palabra apertura. So if we look again at the painting, vamos a mirar otra vez al dibujo. The painting is closed. El dibujo está cerrado. It already shows and defines itself. Ya se muestra y se define a sí mismo. With what we were just discussing, the mirror is open. Pero como estábamos hablando antes, el espejo está abierto. The mirror remains open even when there is the momentary closure, if you like, of the reflection. El espejo está abierto, aunque podría decirse que está cerrado temporalmente por un reflejo. The relation between the two is, if you like, paradoxical. La relación entre ambos es, si quieres, paradójica. For example, if we think of the Heart Sutra. Como, por ejemplo, si pensamos en el Sutra del Corazón. Form is emptiness and emptiness is form. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. It means the emptiness is not another kind of substance. Significa que la vacuidad no es otro tipo de sustancia. If you said milk is water and water is milk, you would think this is wrong. Si tú dijeses la leche es agua y el agua es leche, pues eso es equivocado. Because there are two different things. Porque son dos cosas diferentes. But we can say form is emptiness because emptiness is not a dualistic thing. It's not something other than the form. Y se puede decir que la forma es vacuidad porque la vacuidad no es una cuestión dualística que sea diferente de la forma, sino que la vacuidad es forma. So the emptiness of the form is, for example, the table. Así que la vacuidad de la forma es, por ejemplo, la mesa. For us, it's a table. Para nosotros es una mesa. Because we are educated adults, we live in the world of paintings. Porque somos adultos educados y vivimos en el mundo de los dibujos. Once we know what it is, we accept that's what it is. Una vez que sabemos lo que es, lo aceptamos, es lo que es. But that definition is a conventional definition. Pero esa definición es una definición convencional. The potential of what we call the table is not defined by our definition. El potencial de la mesa no está definida no está limitada, por esta definición. For example, say there was a fire. Por ejemplo, piensa que hay un fuego. We might lift this up and use it to break the window so we could get out. Podemos utilizar esto para romper las ventanas y entonces salir. Or if somebody came into the building with a knife, we might take it up as a
as a shield to protect ourselves. O si alguien llega con un cuchillo, podemos utilizar esto como un escudo para protegernos. There are many, many things which are here in the open potential. Hay muchas cosas que están aquí en el potencial abierto. So when we say it is a table, the precision that comes with this naming it is a table doesn't actually steal the openness. Así que cuando nosotros lo nombramos mesa, ese hecho de nombrarlo mesa nos roba el potencial que tiene para hacer otras cosas. But if you say a table is a table is a table, Pero si tú dices una mesa es una mesa es una mesa, then you close it down. entonces la cierras. It's never closed except by our mind. Pero nunca está cerrado, excepto por tu mente. People often do things which surprise us. La gente a menudo hace cosas que nos sorprenden. I grew up in a city which in the 1960s was attacked by psychotic architects. Yo crecí en una ciudad que en los 60 fue atacada por arquitectos psicóticos. There were many beautiful old stone buildings which got knocked down. Había muchos edificios preciosos hechos de piedras antiguas que los derribaron. Buildings which had a balance and a shape and a kind of reassuring quality. Tenían un equilibrio y una forma y una especie de cualidad reafirmadora. And in place were put ugly tenements. Y en su lugar pusieron otras construcciones horribles. People did that according to their vision. Y la gente lo hizo de acuerdo con su propia visión. We're always at the mercy of other people's visions. Y siempre estamos a merced de la visión de otras personas. The reason we tend to prefer democracy over a totalitarian state is that there's more chance of a bit of a conversation about the shapes or the conventions which are imposed on us. La razón por la que normalmente preferimos la democracia sobre los estados totalitarios es porque tenemos más probabilidades de que esa conversación entre las diferentes cosas pues cambie y modifique las situaciones. Here in Granada, you don't just have Halloween for one day in a year. Aquí en Granada no tenéis Halloween por un único día al año. Because every night at 2 o'clock in the morning, Porque todas las noches a las 2 de la madrugada the phantom tram is running on the track. el tranvía fantasma pasa por las vías. This is where all your taxes have gone. Ahí es donde se han ido todos vuestros impuestos. Because somebody came up with some fantasy idea. Porque alguien tuvo esta idea fantástica. So in that way, we see how ideas can be very tightly construed or quite loose. Y de esta manera podemos ver cómo las ideas pueden ser muy apretadamente construidas o muy abiertas, muy sueltas. Emptiness means because there is no internal definition, La vacuidad lo que significa es que porque no hay una definición interna, there is no limit to creativity. no hay límite a la creatividad. And that's something we'll look at in more detail tomorrow. Y eso es algo en lo que veremos con mayor detalle mañana. When you have a tight definition, Cuando tienes una definición muy constreñida, you have a restriction on creativity. tienes una restricción sobre la creatividad. It's not so long ago that women were told you can't train as doctors and so on. No hace tanto tiempo que se le decía que las mujeres no pueden ser entrenadas para ser doctores. The struggle of feminism has been to say nobody can define who we are. La lucha del feminismo ha sido decir, nadie nos puede decir quién nosotros somos. It is our freedom to find out how we are going to be. Es nuestra libertad encontrar cómo vamos a ser. The definition doesn't come before the existence. La definición no viene antes de la existencia.
This was the thing that Jean-Paul Sartre was pointing to. Esto es también lo que señalaba Jean-Paul Sartre. Whether you think that the concept is preceding existence, Si tú piensas que el concepto precede la existencia or you begin with existence, o empieza directamente con la existencia. and existence itself gives rise to interpretations and readings. Y la existencia en sí da lugar a conceptos e interpretaciones y lecturas. Because these are second order phenomena. Porque estos son fenómenos de un segundo nivel, de segundo orden. The first fact is you are alive, you're here. El hecho primario es que tú estás vivo, que estás aquí. But who am I? What am I here as? Pero, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy yo aquí? That is to be discovered. Eso es lo que tenemos que descubrir. Each of us reveals ourselves to ourselves and to others. Cada uno se revela a sí mismo y hacia los demás. We don't reveal ourselves to others having first of all worked out who we are. No nos revelamos a los demás habiendo trabajado primero quién somos. As we speak, we hear ourselves speaking, A medida que hablamos, nos oímos hablar and that's how we know what we think. y entonces de esa manera sabemos qué pensamos. If you had to think about everything you were going to say, you would never speak. Si tuvieses que pensar sobre todo lo que me vas a decir, entonces no serías nunca capaz de hablar. That is to say, what I call myself is a formation or a potential of forming which arises in this particular form, in this particular moment, according to the situation. Es decir, lo que yo me digo a mí mismo, lo que yo soy es la concreción que surge en cada momento de acuerdo con las circunstancias concretas de ese momento. So the key point here is to pay attention to the anxiety which brings the closure. Así que la cuestión clave aquí es prestar atención a la ansiedad que trae el cierre. Because if we stay open and connected, we will see what happens. Porque si estamos abiertos y conectados, veremos lo que sucede. For example, in psychotherapy, very often when people come, at first they talk to the carpet. Bueno, por ejemplo, en psicoterapia, cuando la gente viene al principio, pues la gente le habla a la alfombra. I'm sitting in the chair. Yo estoy sentado en la silla, I don't think I'm so dangerous, no creo que sea tan peligroso, but maybe I'm very boring, but they prefer to look at the carpet and talk to the carpet. y quizá yo sea muy aburrido, pero la gente prefiere mirar a la alfombra. After some time, gradually, they start to be able to look at me. Pero después de un poco de tiempo, la gente gradualmente empieza a ser capaz de mirarme. The conversation begins when we look at each other. Y entonces la conversación empieza cuando nos miramos uno al otro. Because when they're looking at the carpet, I'm listening in as a kind of stranger listening into a monologue. Porque cuando está mirando a la alfombra, yo soy una especie de extraño que estoy asistiendo a un monólogo. The person showing me all the little secrets and things hidden inside them. La persona enseñándome todos los pequeños secretos que tiene escondido dentro. And it's not fresh. Pero eso no es fresco. Once they start to be able to look in my eyes and I look in their eyes, then together we create something new. Una vez que son capaces de mirarme a los ojos y entonces establecemos ese tipo de relación en la que somos capaces de conectar. Just like in this Spanish documentary or soap opera thing that I was watching last night with Mr. Mayor, this girl came to the point of seeing someone else. Como en el programa de televisión del que hablábamos, que yo vi ayer, esta chica, el del Mar Mayor, esta chica llegó al punto en el que fue capaz de ver a quien tenía enfrente. Clearly for years and years and years she had lived in the closed tunnel of herself. Claramente durante años y años y años ella había vivido encerrada en el túnel de sí misma, de su visión de sí misma. And when she sees the other young woman's face, and she sees it, she's in another world.
Y en el momento en que puede ver la cara de la otra persona, mirarla y la ve, pasa a otro mundo. And all that she knew before becomes irrelevant. Y todo lo que ella sabía antes se vuelve irrelevante. Because now she's soft. Porque ahora ella es suave. She's not hard and defended. No está dura y defensiva. And of course the strange thing was she was hard and defended because she was soft. Y el hecho es que ella estaba dura y defensiva porque ella era suave. And now she allows herself to be soft, she's strong. Y ahora que ella se permite ser suave, se vuelve fuerte. And because she's strong, she can face the fact she's fucked her life up. Y ella, el hecho de que ella se vuelve fuerte, es capaz de afrontar el hecho de que ha jodido toda su vida. And see what she's done to others. Y ver lo que le ha hecho a otras personas. So there on a very ordinary level, you see openness can do so much more than being closed. Y ahí, en un nivel un poco ordinario, puedes ver que la apertura puede hacer mucho más que estar cerrado. So the teaching on emptiness means there is no inherent self-nature, means no internal, this is really how it is, this is really who I am. Así que la enseñanza de la vacuidad lo que nos dice es que no hay una esencia interna autoexistente, que no hay un esto es como yo soy, esto es quien yo realmente soy. Es que esto enlaza con la segunda pregunta, el tema de cómo se ve desde esa perspectiva el karma. But this takes us to the second question he wanted to ask. How do you take karma from this perspective? Porque yo, quizás por tantos años de usarlo así, me cuesta trabajo todavía el andar sin bueno y malo, porque si no existe ni bueno ni malo, si no existe juicio. Because I've been habituated to this too long, walking without good and bad, if there is no good and bad in life. Si no existe juicio, entonces nos encontramos que da igual ser un corrupto o ser una persona honrada. Es decir, then we find it's the same, being corrupt or being a good person. Yeah, not really, because we have to remember we have wisdom and compassion. No, en realidad, porque tenemos que recordar que hay sabiduría y hay compasión. Emptiness is in the house of wisdom. La vacuidad está en la casa de la sabiduría. It's about seeing how things are. Es ver cómo son las cosas. When we respond to other people, we feel how they are. Y cuando respondemos a otras personas, sentimos cómo son. So, in the tradition, it describes that karma has 4 steps to it. Y en la tradición lo que se dice es que el karma tiene 4 pasos. The first step is called the base, or the basis, El primero se llama la base and it is duality. y es la dualidad. I am real, you are real. Yo soy real, tú eres real. The second is the intention. El segundo es la intención. I want to steal your watch. Yo quiero robar tu reloj. You have a watch. Tú tienes un reloj. I am here, I want your watch. Yo estoy aquí, yo quiero tu reloj. Subject and object. Sujeto, objeto. The third level is the action. I find a way to take your watch. El tercer nivel es la acción. Encuentro la manera de robar tu reloj. And the fourth level is the conclusion. I'm glad I've stolen your watch. El cuarto nivel es la conclusión. Yo estoy satisfecho de haber robado tu reloj. When these 4 factors are there, Cuando los 4 factores están we presentes, say that the energy of the karma is full. podemos decir que la energía del karma está completa. If I think, oh God, what have I done? I have a watch. Why have I taken your watch? Pero si yo digo, pero por Dios, ¿qué es lo que he hecho? Si yo ya tenía un reloj, ¿para qué tengo que robar otro? That regret in itself starts to bring down the karma. Ese arrepentimiento en sí empieza a aminorar tu karma. Or in the moment of taking your watch, I think, what am I doing? O en el momento de tomar tu reloj pienso, pero ¿qué estoy haciendo? That cuts it down more. Eso lo corta más, lo reduce más.
Or when I have the thought to take your watch, O cuando tengo el pensamiento de tomar tu reloj, I think, oh, weird stuff coming in my mind again. Why would I do that? oh, ya tengo otra vez esto que viene a mi mente, ¿por qué tendría yo que hacer eso? That takes the energy out of the intention. Eso se lleva la energía de la intención. But if you remember the image of the tree, Pero si recuerdas la imagen del árbol, each of these is a process of taking off the leaves or cutting the small branches. cada uno de estos es el proceso de llevarte las hojas o de cortar o de podar las ramas pequeñas. The root is the first, La raíz es la primera, duality. la dualidad. I am real, you are real. Yo soy real, tú eres real. If you are real, your watch is real. Si tú eres real, tu reloj es real. So, thinking that subject and object are two separate domains is like a Van de Graaff generator. Es decir, pensar que objeto y sujeto son dos cosas completamente diferentes es como un generador, un generator. Sorry. The Van de Graaff generator, you know this thing? No, no. You know, you have it in Spanish. Un You have generador. two big glass domes, and you make a spark, and then it sends a little lightning flash between them. Sí, un generador de dos grandes turbinas, ¿no? que generan una energía y entonces va un rayo de una a otra. I'm sure you have them. We had one in school. It was very good. You turn a handle. Teníamos una en la escuela que tenía giraba y entonces saltaba la... So if you have subject and object, you create a charge. Si tú tienes objeto y sujeto, entonces creas una carga, Like with two magnets, something is in play. como dos imanes, que algo hay en medio. Awakening to emptiness is the dissolving of duality. Despertar a la vacuidad es disolver la dualidad. And this cuts the root of karma. Y esto corta las raíces del karma. The fact that everything is equal in its openness, El hecho de que todo sea igual en su apertura, in fact, increases en realidad aumenta the need for attention to detail. la necesidad de atender los detalles. So in the teaching it says, your mind, that is to say, your wisdom, the emptiness, should be like the sky. En la enseñanza se dice que tu mente, es decir, la sabiduría, debería ser como el cielo. And your behavior should be as fine as the point of a needle. Pero tu comportamiento debería ser tan fino como la punta de una aguja. It's not that you have permission just to run around and cause chaos. No es que tengas permiso para ir por ahí causando caos, Because actually, causing trouble is effort. porque en realidad causar problemas es en realidad un esfuerzo. And if the mind is peaceful, why would you make the effort? Y si la mente está en paz, ¿por qué vas a tomarte el esfuerzo? It's a lot of effort to lie and steal and cheat. Es un montón de esfuerzo tener que mentir y engañar y robar. Think how much money politicians have to spend. Mira cuánto dinero los políticos tienen que gastar. Someone like Mr. Berlusconi has been so busy in his life, Alguien como Berlusconi ha estado muy ocupado en su vida, never having any peace, running this huge empire, making all these things happen. nunca teniendo ningún tipo de paz, tener que llevar todo este imperio, hacer que todas las cosas funcionen. And this is generating a lot of karma. Esto es generar un montón de karma. Wanting to be important, wanting to be successful, Querer ser importante, querer tener éxito. lying and cheating and so on in order to make it happen. Engañar y mentir para que todo suceda. Whereas being kind, being thoughtful, being tender, this requires much less effort. Así que ser agradable, ser bueno con los demás, eso requiere mucho menos esfuerzo. That is to say, you see the face of the other person and how they are calls you forth. Es decir, ves la cara de la otra persona, cómo son, y eso te hace que salgas hacia ellos. You don't need to have any intention. No tienes por qué tener ninguna intención. Maybe it's true. ¿Es verdad? Especially, say, if you work with small children, you don't have to have a big intention. Porque si trabajas con niños pequeños no tienes que tener una gran intención. You're just there Simplemente estás ahí and something happens. y algo pasa.
So it's quite possible to live in non-duality. Así que es bastante posible vivir en la no dualidad. Because what is securing the ethical ground of it is the fact that in being part of the world, you work as part of the world. Porque lo que asegura el soporte ético de todo eso es que al ser parte del mundo, funcionas como parte del mundo. Non-duality means you're on the inside already. La no dualidad significa que ya estás dentro, There's no threshold. que no hay un umbral. You don't step out of yourself into the world to be with other people. No sales de ti para llegar al mundo y tratar con las otras personas. We are the world. Nosotros somos el mundo. All the minerals in our body, the liquids and so on, it's all from the world. It's not even from the world, it's in the world. O sea, todos los minerales que hay en nuestro cuerpo, todos los líquidos, en realidad vienen del mundo y no es que vengan del mundo, es que están en el mundo. And so, as part of the world, Son parte del mundo. you are my beautiful world. Vosotros sois mi mundo precioso. You are my experience. Vosotros sois mi experiencia. When I look, I see you, I don't see myself. Cuando veo, os miro, os veo. No me veo a mí mismo. You are what I get. Vosotros sois lo que yo consigo. So why would I be horrible to you? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué debería yo ser horrible con ustedes? It's obvious. Es obvio. But if I don't know who you are, Pero si no sé quiénes sois then I'm not sure about you. y no estoy seguro sobre ti, Now I'm thinking about you. ahora estoy pensando sobre ti. Now between you and me there is some separation. Ahora entre tú y yo hay una separación. Friend or enemy. Amigo o enemigo. This is what happens when you have separation. Es lo que sucede cuando tienes separación. But if you are connected, there's no friend and enemy. Pero si estás conectado, no hay amigo o enemigo. What you have is the co-emergence or the movement of interconnectivity. Lo que tienes es la coemergencia o el movimiento de la conectividad. Last year I was in Bilbao and there was a festival on. El año pasado estuve en Bilbao y había un festival que pasaba. And in a little plaza there was a group doing contact improvisation. Y había una plaza en la que había un grupo que estaba haciendo improvisación de contacto. It was very interesting, maybe 12, 14 of them. Y es muy interesante, había unos quizás 12 o 14 And they had 2, 3 people playing music. It was very sweet. y había 2 o 3 personas que estaban tocando música y era muy dulce. But you could see that of these, say, 12 people, only 2 could really be in contact improvisation. Pero podías ver que de estas 12 personas, en realidad solo 2 podían estar partícipes de esta improvisación de contacto. Because these were the ones who were not interrupting themselves by thinking about what to do. Porque estos eran los únicos que no se estaban interrumpiendo a sí mismos al pensar qué es lo que tenían que hacer. And you could see on people's faces and in their bodies when they were maybe a bit self-conscious because people were looking, or they're not sure what to do next, and they start to think. Y entonces podías ver en las caras y en los gestos de las personas que eran conscientes de sí mismos porque había otros que les estaban mirando y entonces no sabían bien qué era el siguiente paso que tenían que dar. And then they would have a moment of self-forgetfulness. Y entonces quizá tenían un momento en el que se olvidaban de sí mismos. And the immediate perception of someone else's movement would call them in, and they would be there. Y entonces el movimiento inmediato de otra persona los metía adentro y se movían con ellos. So that's exactly how it works. Pero eso es exactamente cómo funciona. Emptiness as openness allows us not to fill the space with thinking. La vacuidad, como la apertura, nos permite no llenar el espacio con pensamiento. Life is not a problem to be solved. It's not like a kind of school exam. La vida no es un problema que tengamos que resolver, no es como un examen del colegio.
How will I behave? ¿Cómo me comportaré? You have to pay attention. Tienes que prestar atención. And this is the basis of ethics. Esta es la base de la ética. My mother used to say this. This is your brother. Look at him. Why are you hitting him? Look at him. He's upset. Mi madre solía decir, pero si este es tu hermano, ¿por qué le golpeas? Mira, se ha enfadado. ¿Por qué? Míralo. And I would just be angry. I don't care. Y yo simplemente estaba enfadado y decía, no me importa. Well, you have to look. You can't just hurt other people. Y decía, simplemente mira, no puedes dañar a otras personas. You've hurt him. Le has hecho daño. Oh, I'm sorry. Oh, lo siento. When you see it, it changes everything. Cuando ves, eso cambia todo. When you stay in the bubble of yourself, you could do anything. You could kill. Cuando estás en la burbuja de ti mismo, tú puedes hacer cualquier cosa, puedes matar. Connectivity is ethics. La conectividad es la ética. Disconnection is danger. La desconexión es el peligro. Having thoughts about people, Tener pensamientos sobre la gente. knowing what they're like, especially if you've never met them. Saber qué es lo que les gusta, especialmente si nunca los has conocido, nunca te has encontrado con ellos. This is really dangerous. Esto es un peligro. So, emptiness, Dzogchen is very, very ethical. El Dzogchen es muy, muy ético. It's not moral in the sense that it's not rule-based. No es moral en el sentido en que no está basada en reglas, Because the real regulator is actual contact with another person. porque la regulación real es el contacto auténtico con otras personas. This is why when I'm teaching, I like to sit in a place where I can see everyone's face. Y eso es por lo que cuando yo estoy dando enseñanzas me gusta sentarme en un lugar en el que puedo ver las caras de todas las personas. And I'm always looking around, looking at people. Y entonces estoy mirando alrededor y viendo la cara de las personas. Because I'm being with you and speaking with you, and that's why I'm talking this way. Porque estoy estando con vosotros y estoy hablando con vosotros y por eso estoy hablando de esta manera. Without the connection, then it's just blah, blah, blah. Sin la conexión, entonces es solo bla, bla, bla. So I deeply believe, and I see it everywhere, that real contact is ethics. Y profundamente creo, y lo veo por todos los lados, que el contacto real es la ética. And that when we maintain this deep connection with others, it's self-regulating. Y cuando mantenemos este contacto con los demás, eso se autorregula. And one of the things that's happening now in Europe is that from the government in Brussels we get more and more regulations. Y una de las cosas que está pasando ahora en Europa es que del gobierno de Bruselas están viniendo cada vez más y más regulaciones. Because there's more and more alienation. Porque hay cada vez más y más alienación. And you get all kind of government committees thinking about how to develop communities. Y tienes cada vez más comités gubernamentales que te dicen cómo tienen que ser las cosas. You can't make a community. Communities arise out of connection and love. Y no puedes hacer una comunidad. La comunidad surge de las conexiones y del amor, Out of shared experience. de una experiencia compartida. And the more people spend time behind their computer, you will have less shared experience. Y cuanto más tiempo las personas pasen detrás de un ordenador, tendremos menos experiencia compartida. It used to be that in your small town, you could see the person who makes the shoes. Podíamos ver en las ciudades antiguas quién era la persona que fabricaba los zapatos. And that person would also repair your shoes. Porque esa persona también reparaba tus zapatos. Now, as far as I can see, most people here are wearing the kind of shoes you can't repair. Y ahora, por lo que veo, la mayoría de las personas que estáis aquí lleváis zapatos del tipo de los que no se pueden reparar. They're made in some third world country, and then you wear them for a while and throw them away. Están hechos en algún país del tercer mundo, los llevas, los destrozas y ya los tiras. And this is very important because we don't relate to the interconnectivity of life. It becomes theoretical. Y entonces esto es muy importante porque no nos conectamos no tenemos contacto con la conectividad de la vida y entonces ahí perdemos ese contacto. The face is very important. La cara es muy importante. In Dzogchen, they talk of three aspects to our existence.
En Dzogchen se habla de los tres aspectos de nuestra existencia. The first is ngo in Tibetan. El primero es Ngo. Go, Ngo. no, Not no, but ngo. Anyway. en tibetano. And this means your face. Y esto simplemente significa en tu cara. It means face in the sense that they have in the Japanese Zen tradition when they talk of the face that you had before you were born. Pero es la cara que en la tradición zen japonesa se dice que tenías la cara que tenías antes de que nacieses. It means your original nature. Es decir, tu naturaleza original. Before you were born having this particular face, the face of your identity, Antes de being que, me, sorry, la cara que tú tenías antes de tener esta identidad particular, antes de ser este yo. there was the face of the openness of the potential. Estaba la cara de la apertura, del potencial. So in many of the Dzogchen texts it says, may we see our own face. Y en muchos textos del Dzogchen se dice, pueda yo ver mi propia cara. Now of course you can never see your own face. Aunque en realidad, por supuesto, nunca puedes ver tu propia cara. It doesn't mean, therefore, rely on representations. Y no significa que, por tanto, tengamos que descansar y confiar en la representación. Otherwise, when you came for this weekend, through this door here, I would have set up a photographic studio. Porque si no, cuando hubiésemos empezado este fin de semana, cuando entrabais por la puerta, yo hubiese puesto en marcha un estudio fotográfico. And each of you would come in and I would take a very nice photograph of your face. Y todos hubieseis entrado y yo hubiese tomado una fotografía muy chula de cada uno de vosotros. And then I would ring a little bell and say, now I show you your face. Y entonces hubiese tocado una campanilla y mostrado, ahora os voy a mostrar vuestra cara. To see your face is to be yourself. Ver vuestra cara es ser vosotros mismos. To be at home in yourself. Estar en casa contigo mismo. To be this unspeakable mystery of being nothing and everything. Ser este misterio inenarrable de serlo todo y no ser nada. And the second term is called Ranjin. Y la segunda segunda parte se llama Ranjin, Which means complexion. que significa completación. Because your face has a complexion. Porque tu cara tiene una completación. Your face shows your health. Tu cara muestra tu salud, Your face shows your mood. muestra tu humor, Happy or sad. feliz, triste, Available or not. disponible o no. This is the emergence of the radiance of the mind. Esta es la emergencia de la radiación de la mente. This is the field of experience. Este es el campo de experiencia. The complexion of the mind is this. La completación de la mente es esto. The shared field of experience as it emerges. El campo compartido de la experiencia tal como surge. Then the third aspect is called tukje, which means generally compassion. Y el tercer aspecto de la mente se llama tukje, que es normalmente compasión. Here, specifically, it means the movement that we make in the field of experience. Y esto generalmente significa el movimiento que hacemos en el campo de la experiencia. So, if we are attuned to the field, Así que si estamos sintonizados con el campo, our posture, our gestures, tone of voice, eye contact or not, will be moving in relation to what is occurring. si estamos sintonizados, nuestra postura, nuestros gestos, nuestro contacto visual o no, hará que estemos o no en esa conexión. This third factor really is availability. Ese tercer factor en realidad significa disponibilidad. That we are in this world with others available. Que estamos en este mundo con otros disponibles. Why would we not be available? ¿Por qué no estamos disponibles? We are turned towards the world.
si estamos girados hacia el mundo. And so our lives are passed in movements of gesture. Y entonces nuestras vidas pasan en movimientos y gestos. This is what our existence is. Esto es lo que es nuestra existencia. Movement together in space. Movimiento junto en el espacio. It was like that when you were crawling on the carpet. Era así ya cuando estábamos gateando por la alfombra. It was like that when you got your first bicycle. Era así cuando conseguimos nuestra primera bicicleta. It was like that when you're dancing at school, thinking, I hope no one sees I can't dance. Era así cuando estábamos bailando en la escuela. All the way through our life, what else have we got? Movement in space. Todo a lo largo de nuestra vida, ¿qué otra cosa hemos conseguido? Movimiento y espacio. Moving in space with others, who are also moving in space. Movimiento en el espacio con otros que también están moviéndose en el espacio. You can move with grace, Puedes moverte con gracia, with poise, con una pose, with balance, con equilibrio, not invading other people, no invadiendo a otras personas, not abandoning other people, no abandonando a otras personas, but being there pero estando ahí, with them. con ellos. Not a bad thing to do. No es una mala cosa de hacer. This is a Dzogchen notion of human existence. Esa es la noción Dzogchen de la existencia humana. Our capacity to be available in content is determined by our openness. Nuestra capacidad de estar disponibles con el contenido es... I'm sorry, It is determined by our openness. está determinada por nuestra apertura. Because the big limitation that we have, and that we have to meet again and again in the meditation, is, what about me? Porque la gran limitación que nosotros tenemos, y es la que nos tenemos que encontrar una y otra vez en la meditación, es ¿y qué pasa conmigo? This is this self-referential, retroflective movement. Es este movimiento autorreferencial y que tira para adentro. If I'm really available, what happens if you don't help me? Si yo estoy totalmente disponible, ¿qué pasa si no me ayudan? If I give everything to you, what will I have left? Si yo te lo doy todo, ¿qué me quedará? But the real thing is, if I hang on to this, what will I have? Pero la cuestión real es que si yo me agarro a esto, entonces ¿qué tendré? When I came back from India many years ago, I taught an evening class in a college in the Tibetan language. Cuando volví de la India hace muchísimos años, di una clase en la universidad sobre el idioma tibetano. And we worked our way from the first alphabet to focusing on the Mahamudra text. Y entonces llevábamos el camino desde el alfabeto hacia un texto de Mahamudra. And I remember very clearly that one evening I was explaining this Mahamudra text. Y recuerdo muy claramente que una noche estaba explicando este texto Mahamudra. And there was some particular interesting technical term. Y había un término bastante interesante y muy particular y técnico. And I started to say the word. Y empecé a decir la palabra. And then a thought came in my mind. Y entonces surgió un pensamiento en mi mente. Why would I share it with these people? Porque debo compartirlo con estas personas. I was in India for years with mosquitoes, with no money. I was like skin and bone, not like I look now. Yo estuve en la India un montón de años, sin dinero, lleno de mosquitos. Esta era un saco de huesos y de piel, no como me veis ahora. So I took my special word and I folded it and I put it in my pocket and I took it home with me. Así que tomé mi palabra especial y la doblé y la puse en mi bolsillo y me la llevé a casa. This is just for me. This is what my guru told me and I keep it for me. Eso es solo para mí, es lo que me enseñó mi guru y me la guardo para mí. And then this word became like a worm crawling inside me. Y entonces esta palabra se volvió como un gusano que estaba por dentro de mí. It was corrupt. Eso corrompía. When you teach what you have. Cuando enseñas lo que tienes.
keeping things apart. What about me? It doesn't help. Guardarse cosas para uno, preocuparse por uno, no ayuda. Because it creates a mood which is small and mean. Porque crea un humor que es cerrado y es mezquino. It's in this way we find that our mind is infinite. Y de esta manera encontramos que nuestra mente es infinita. The basis in Tibetan is called the ji, which means like the earth, the ground. La base, que en tibetano se llama de ji, es como el suelo, el soporte. You can also translate it as the source. También se puede traducir como la fuente. And if you walk in the mountains and you trace a river up and up and up, you often come to a place where it's bubbling out of the ground. Y si seguimos el camino de un riachuelo para arriba en la montaña y buscamos el origen, encontramos un lugar en el que está burbujeando y saliendo el agua. This is a source. Esta es la fuente. It doesn't stop coming out. It just bubbles up and bubbles up. No para de salir, continúa surgiendo y surgiendo. And if you take all the water out and you fill your water tank, your little bottle, then more is coming. Y si tomas todo el agua y llenas tu botella que tú llevas, sigue saliendo más agua. So again you can see it is our infinity or our openness which is the fundamental basis of generosity. Y entonces puedes ver que es nuestra infinidad, nuestra apertura, lo que es la fuente de nuestra generosidad. There will always be more. Siempre habrá más. As in this phrase that we looked at already yesterday, the mind is unborn and unceasing. Es como la frase que vimos ayer, nuestra mente no ha nacido y no va a cesar. Because it's unborn, you can't catch it. Dado que no es nacida, no puedes atraparla. But because it's unceasing, there will always be more. Pero dado que es incesante, siempre habrá más. This is the inexhaustible compassion of all the Buddhas. Este es la compasión inextinguible de los Budas. That when the spin of life's energy, which arises from self-centered egoism, y entonces cuando el giro de la energía de la vida se centra hacia el egoísmo, when this is relaxed, everything flows free. Cuando esto se relaja, entonces todo fluye libre. You can see that at the side of a river there are usually little pools. Podemos ver que en los lados de un río hay veces que hay estanques pequeños. The river bank gets cut into and there's a little separated part, but the water is sent spinning by the flow of the main river. Y entonces vemos que el agua se queda atrapada porque hay un entrante en el río y el agua va girando y llega, entra y se queda atrapada. If a leaf or a twig is floating on the surface and it gets into this, it just goes round and round and round. Si una pequeña ramita o una hoja cae en el agua y entonces entra aquí y va y da vueltas y da vueltas. This is the nature of our ego. Esa es la naturaleza de nuestro ego. We are the water of life, moment by moment, flowing, bubbling this way, that way. Nosotros somos la naturaleza de nuestra vida, la naturaleza del agua que va fluyendo en la vida para un lado y para otro lado. But due to our own thought constructions, we can easily get trapped in going round and round with repetitive thoughts and behaviors. Pero por nuestras propias construcciones y patrones podemos encontrarnos atrapados y ir dando vueltas y vueltas en ellos. So, the more we open, the more all these little drifting, whirling points come back into the main flow. Así que cuanto más nos abramos, más todos estos pequeños estanques atrapados se van a retornar a la corriente general. All of us is welcomed and integrated in the flow of life. Todos nosotros somos bienvenidos e integrados en el flujo de la vida. So, returning to the question about good and bad. Así que retornando hacia la pregunta de bueno y malo, we include our selfishness.
nosotros incluimos nuestro egoísmo, our anger, our jealousy, pride, and so on. nuestro enfado, nuestros celos, nuestro orgullo y todo eso. To include them means we acknowledge, oh, this is part of me. El incluirlo significa reconocerlos y decir, sí, son parte de mí. When we allow these aspects to be part of us, they take their place. Cuando permitimos estos aspectos que sean parte de nosotros, toman su lugar, They take their proper place. toman su lugar apropiado. Sometimes it's helpful to be angry. A veces es útil enfadarse. Sometimes a degree of pride can be useful. A veces un cierto nivel de orgullo puede ser útil. For example, in the tantric tradition, in the mandala, there are 4 activities. Por ejemplo, en la tradición tántrica, en el mandala, hay 4 actividades. Pacifying, increasing, overawing, and destroying. Pacifying, pacificar, incrementar, cambiar y And destroying. y destruir. So this third one, overawing, means to be somebody, to have your dignity. Así que esta tercera sobredimensionar es ser alguien. That is to say, you're not jumping out of your skin, Es decir, no es que vayas a salir por fuera de tu piel, but you're in your skin. pero estás en tu piel. So here we have this picture of Padmasambhava. Aquí tenemos esta foto de Padmasambhava. He's not somebody you would want to be too rude to. Es alguien con quien nosotros no nos gustaría ser demasiado maleducados. We can say this person is there. Podemos ver, esta persona está ahí. So that is the quality. Esa es la cualidad. So in that sense, it's a form of pride. En ese sentido es una forma de orgullo. Not pride as in comparison, I'm better than you. No orgullo en el sentido de compararse de yo soy mejor que tú, But I'm not denying my qualities. pero en el de yo no niego mis cualidades. But since my qualities are for the other, Pero dado que mis cualidades son para los demás, they can be enjoyed as they are given. pueden ser disfrutadas en el momento en que son compartidas y dadas. So in this way, when we integrate these various aspects of ourselves, Así que de un lado, cuando integramos todos estos diferentes aspectos de nosotros mismos, what we call the bad doesn't cancel out the good. lo que nosotros llamamos malo no cancela lo bueno. It's not like adding -4 to 4, No es como añadir 4 menos 4, because they would cancel each other out. porque se cancelarían. Rather, it's that this isolated self-aspect, Es más bien que este aspecto aislado, by being welcomed in, al ser bienvenido, ceases to cause trouble. permite que cese el problema. For example, there is the famous song of the Red Rock from Milarepa. Por ejemplo, está esta canción famosa de La Roca Roja de Milarepa. In this song, Milarepa describes how he was living in this cave in retreat. En la canción, Milarepa describe cómo él vivía en esta cueva, en un retiro. But when he was trying to do his practice and when he was sleeping, he was being disturbed by local gods and demons. Así que cuando él estaba intentando hacer su práctica, él era distraído por los demonios locales. So he was then doing some practices to try to drive them away. Y entonces él hacía algún tipo de práctica para intentar conducirlos fuera. He was already a very powerful yogi, Y ya era un yogi bastante poderoso, but it didn't work. pero no funcionaba. He got more and more trouble. Y se metía en más y más problemas. Then one day he thought, you, local gods and demons, were here in this cave before me. Entonces un día pensó, oh, vosotros, dioses y demonios locales, estabais en esta cueva antes de que yo llegase. Thank you very much for sharing the space with me. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. I'm sorry if anything I'm doing is disturbing you.
siento sí que cualquier cosa que yo estoy haciendo está molestándoos. Could we live together? ¿Podríamos vivir juntos? Then life became very peaceful. Y entonces la vida se volvió muy pacífica. So it's exactly on that principle that we share space in ourselves with aspects of ourselves we would prefer to get rid of. Y entonces es lo mismo, nosotros compartimos el espacio dentro de nosotros mismos con aspectos de los que nos hubiese gustado liberarnos. But they are us. Pero son nosotros. They're not a kind of optional extra No son un extra opcional que tengamos ahí. or some alien poison. O algún alienígena venenoso. They are what we have to work with as our existence. Son aquello con lo que tenemos que trabajar dentro de nuestra existencia. And this is why tenderness and sensitivity is very important in the practice. Por eso es por lo que la sensitividad y el estar abierto es muy importante en nuestra práctica. It's not about being heroic or trying to achieve some amazing victory over difficulties. Y no es una cuestión de ser heroico o tener una victoria sorprendente sobre nuestras cosas, But rather about learning to collaborate. sino más bien aprender a colaborar. And if we do this with everything, then our life will become much better. Si hacemos esto con todo, entonces nuestra vida se volverá mucho mejor. Now people look very tired, Ahora la gente parece muy cansada, so maybe one last question if there is any. así que quizá una última pregunta, si alguien tiene alguna. Ah, Yo tengo una pregunta sobre la meditación que hicimos antes. La palabra PET tiene algún significado en tibetano, supongo. She's got a question about the meditation we did before. The word pet, does it have any meaning, special meaning Yeah. in Tibetan or something? in the commentary from Pato Rinpoche, he describes how it has these two components, pa and ta. En este comentario de Patrul Rinpoche, en el que se habla de la palabra, dice que tiene estos dos componentes, pa y ta. And the pa represents wisdom and the ta represents compassion. Y pa representa la sabiduría y ta representa la compasión. Which means that this sound itself is the energy of the mind of all the Buddhas. Y representa que esta energía nos traslada a la energía de todo, esta palabra nos traslada a la energía de todos los Budas. So we're not using it to attack something, No estamos utilizándola para atacar algo, but just to open ourselves up completely. simplemente para abrirnos totalmente. It links with what I was just describing, that we don't need to defend ourselves against ourselves. Esto nos relaciona con lo que yo estaba describiendo de que no tenemos que defendernos de nosotros mismos. Moralistic systems tend to be paranoid, Los sistemas moralistas tienden a ser paranoicos, that we are basically bad, de que básicamente somos malos, that we are fallen creatures, de que somos criaturas fallidas, that we have terrible tendencies, que tenemos tendencias terribles. and unless we're very careful, we're going to get lost. Y a menos que tengamos mucho cuidado, nos vamos a perder. Therefore, you have to keep an eye on yourself. Así que tienes que mantener un ojo sobre ti mismo, You have to try to see what you're up to. tienes que intentar observar a qué te expones. This is dualistic splitting, Esto es una partición dualista. but it's also full of doubt and anxiety. Y está también lleno de duda y de ansiedad. Can I trust myself? ¿Puedo confiar en mí? This is to start the question in the wrong place. Esto es empezar la pregunta en el lugar equivocado. The most basic question is, who am I? La pregunta básica es ¿quién soy? If you see your own face, if you are your own existence, Si tú ves tu propia cara, si tú eres tu propia existencia, you find it's open. encuentras que está abierta. What is there to trust or mistrust in a potential? ¿Qué hay ahí para confiar o dejar de confiar en un potencial? Here's a box of Lego. ¿Hay ahí una caja de Lego? Should we trust it or not trust it? ¿Debemos confiar en ella o no? Crazy question. Pregunta loca. Our mind is open. Nuestra mente está abierta.
it arises in connection. Surge en conexión. The connection will keep us ethical. La conexión nos mantendrá éticos. The separation will make us unethical. Y la separación nos hará inéticos. This is why moralistic systems are not helpful. Esto es por lo que los sistemas moralistas no son útiles. They are essentially iatrogenic conditions. Son esencialmente condiciones Iatrogenic means created by the doctor. Creadas por los doctores, por un médico. So, the medicine kills you. Entonces la medicina te mata. In order to be a good person, you have to worry about yourself. Para ser una buena persona tienes que preocuparte por ti. Maybe you're not very nice. Y quizá no seas muy agradable. Are you sure you should have said that? ¿Estás seguro que deberías haber dicho eso? You should be more careful about yourself. Debes tener más cuidado contigo mismo. Oh my God. Oh, Dios mío. Did I do it right? ¿Lo hice bien? Maybe I shouldn't have done that. No, quizá no debería haber dicho eso. O hecho eso. Don't be proud. No tengas orgullo. This is the fallen world. We have been thrown out of the Garden of Eden. Este es el mundo caído al que nos han lanzado del jardín del Edén. We are small, stupid creatures born in sin. Somos criaturas pequeñas y estúpidas que nacemos del pecado. The door of heaven is small and narrow. La puerta del cielo es pequeña y estrecha. The gates of hell are open wide. La verja al infierno está abierta de par en par. And you, who do you think you are? ¿Y tú, quién te crees que eres? Like this, you can put little worms into people. De esta manera puedes poner pequeños gusanos en las personas. I mean, just in terms of the structure of it, if you take confession, Simplemente en términos de la estructura de todo esto, si tomas la confesión and you get the blessing of the priest at the end, y recibes la bendición del cura al final, and you go to the mass and you take the wine and the bread, y vas a misa y tomas el vino y el pan, this is the flesh and blood of Jesus Christ who died for our sins. este es la carne y sangre de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Through his death he has removed original sin. Por su muerte, Él nos ha limpiado de nuestro pecado original. The logic of this is once is enough. La cuestión lógica aquí es que una vez sería suficiente. If it's over, it's over. Si se ha quitado, se ha quitado. Why you have to go back again? Pero entonces, ¿por qué tenemos que volver? It didn't work. Si no funcionó. How come it didn't work? ¿Y entonces por qué no funcionó? Either the big boy's medicine is not very good, Creo que la medicina de este hombre grande no es muy buena. or my poisons are too strong. O que mis venenos son demasiado fuertes. The logic of these systems, we have to investigate. Tenemos que investigar la lógica de los sistemas. From the Buddhist point of view, the mind is pure from the very beginning. It has never been defiled by anything. Desde el punto de vista budista, la mente ha sido pura desde el principio, no ha sido manchada por nada. That doesn't mean that bad things are good. That would be crazy. Pero eso no significa que las cosas buenas sean malas, eso sería una locura. It means that good actions and bad actions are like the reflection in a mirror. Significa que las buenas acciones y las malas acciones son como el reflejo en el espejo. Our reflection has an impact, but no substance. Nuestro reflejo tiene un impacto, pero no tiene sustancia. Good actions and bad actions have impact, but no substance. Las buenas acciones y las malas acciones tienen un impacto, pero no tienen sustancia. If somebody is drunk and they drive a car and they hit someone and that person's in a wheelchair for the rest of their life, this is a big shift in the pattern of their existence. Si alguien se emborracha y conduce y atropella a alguien, y entonces ese alguien tiene que pasar el resto de su vida
en una silla de ruedas, pues esto tiene un gran impacto en la estructura de vida de esa persona. This was a very bad action. Esta era una acción muy mala, A thoughtless action. una acción sin pensamiento. It doesn't make the person a profoundly bad person. Pero no hace que la persona sea profundamente mala. The other person now is in a wheelchair. A la otra persona ahora está en una silla de ruedas, They are disabled. está discapacitada. This doesn't intrinsically diminish their value. Pero esto no aminora intrínsecamente su valor. But due to conventional identification, we say the person in the wheelchair is somehow diminished. Pero debido a identificación convencional, nosotros decimos que la persona en la silla de ruedas está de algún modo aminorada. And the person who has caused this is bad. Y la persona que ha causado esto es mala. They both still have this undisturbed purity of their own nature. Pero ambos tienen esta pureza imperturbada de su propia naturaleza. Either of these people or both could learn to meditate and awaken to their own nature. Ambas personas, las dos, podrían aprender a meditar y despertar su naturaleza búdica. That door has not been closed. Esa puerta no se ha cerrado. But if the person in the wheelchair is thinking, my life is ruined, I've lost everything, I don't know what to do, Pero si la persona que está en la silla de ruedas piensa, oh, he arruinado mi vida, ya no tengo nada que hacer, these thoughts will close the door to their own awakening. esos pensamientos sí cerrarán la puerta a su propio despertar. And if the other person keeps thinking, I'm terrible, I can never forgive myself, that will close the door. Y si la otra persona piensa, yo soy terrible, yo he hecho una cosa horrible, ese pensamiento le cerrará la puerta. And in the other direction, if they think, oh, these things happen, never mind, let him get on with it, I'm fine, that Pero- also will close the door. Pero también si piensa, oh, eso no importa, no pasa nada, ya, estas cosas pasan todo el rato, ese pensamiento también cerrará la puerta. Being open means we have to work with how it is. Estar abierto significa que tenemos que trabajar con cómo es. Means letting our life, our situation show itself to us. De permitir que nuestra vida, nuestra situación muestre tal cual es. Means not being preoccupied, Significa no estar preocupado, not being full of strong opinions, no estar lleno de opiniones muy fuertes, but having a genuine and profound curiosity. sino tener una curiosidad genuina y profunda And just stay with whatever is occurring. y simplemente permanecer con cualquier cosa que ocurra. Okay, this is maybe a time to end for today. Quizá esta sea entonces una hora de terminar por hoy We meet tomorrow morning at Mm. 9:30, y nos encontramos mañana a las 9:30 and we'll do more meditation together and to look more at the Dzogchen view. y entonces hacemos un poquito más de meditación juntos y volvemos a analizar la visión del Dzogchen. What I would suggest is this evening, whatever you're doing, just allow yourself to be more aware of how you are with others. Lo que yo sugeriría es que esta noche simplemente seáis más conscientes de cómo vosotros os compartáis con los demás. Without entering into judgment as good or bad, observe that it's easier to be with some people than with others. Simplemente sin entrar a juzgar si es bueno o malo, observar que es más fácil llevarte con unas personas que con otras personas. Our embodied being determines this. Nuestro cuerpo, ser corpóreo determina esto. It's not about being a nice person and being nice to everyone. No es cuestión de ser una persona agradable y ser agradable con todo el mundo. The heart can be open to everyone, but you find it easier to talk with some people than with others. Pues tu corazón puede estar abierto a todo el mundo, pero encuentras más fácil hablar con unas personas que con otras personas. Without judging this, just observe the co-emergence of your energetic forming in relation to other people. Sin juzgarlo, simplemente observa la coemergencia de la relación energética con otras personas. And this is very helpful for the meditation. Y esto es muy útil para la meditación.
I hope you have a good evening. Y See you in the morning. espero que tengáis una buena noche y os veo en la mañana.